Muy buenas tardes para todos. Gracias nuevamente a todos quienes nos acompañan en estos encuentros Cotelco. El encuentro del día de hoy, finalizando esta semana, es un tema que tiene que ver con el análisis económico. Muchos de nuestros afiliados nos preguntan a veces por información económica para realizar sus informes, ya sean a nivel de gerencia o cualquier otro tipo de informe. Entonces vimos la oportunidad de hacer con ustedes un conversatorio y poderles detallar algunos conceptos que son fundamentales en esta materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Alejandro Pico, yo soy director de estudios e investigaciones de Cotelco y como formación base yo soy economista y la idea es acompañarlos en esta charla para contarles y aclararles algunos conceptos. Como ustedes saben y es común en estos encuentros, las preguntas que ustedes tengan a bien las pueden formular a través del chat. Allí al finalizar la sesión les resolveré las inquietudes que se presenten. Nuevamente, esto pues es un conversatorio general. Por supuesto, no sustituye ni un curso ni una clase de economía completa, pero mi objetivo en la tarde de hoy es que cada uno de ustedes se lleven unos conceptos básicos y puedan entender un poco más el tema económico. Así que bienvenidos y voy a pasar a una presentación. Allí abordaré los diferentes temas y luego haremos la sesión de preguntas. Entonces, para iniciar, entendamos un poco en qué consiste el concepto de economía y más o menos un poco de las diferentes clasificaciones que se tienen dentro del análisis económico. La economía se puede clasificar como una ciencia social que estudia la forma en que la sociedad asigna y usa de manera eficiente los recursos escasos. La economía surge como una necesidad de la sociedad para entender cómo hacemos para hacer uso de aquello que nos es escaso. Aquello que nos es escaso es mucho y digamos que podríamos hacer un inventario de estas necesidades. Sin embargo, pues este inventario tendería a ser muy extenso. De manera general, en términos económicos, se analizan tres recursos básicos: la tierra, el trabajo y el capital. Pero de manera general, la economía tiene sentido en este fundamento, de analizar cómo estudiamos los recursos escasos. El fundamento básico de la existencia de la economía tiene que ver con la escasez de los recursos. Es decir, al existir una limitada cantidad de recursos, la economía cobra relevancia como ciencia para entenderla un poco más en detalle y entender estas interacciones sociales. La economía como ciencia tiene unas ramas de estudio. Aquí enuncio 7 de ellas que son una de las más conocidas. La primera de ellas es el análisis microeconómico, donde en el análisis microeconómico o en microeconomía se analiza al interior de la empresa y se revisan cuestiones internas tanto del consumo como de la producción. Es en la microeconomía donde nos preguntamos qué producir, a cómo producir, cuál es el costo óptimo de producción, el precio óptimo de venta y todas aquellas preguntas que están relacionadas con los ciclos de producción. Por otra parte, está la macroeconomía. La microeconomía analiza al interior de la empresa y analiza al interior de las familias, que son las que realizan el correspondiente consumo. En la macroeconomía nos interesan elementos agregados, normalmente a nivel país, a nivel región o a nivel ciudad. Es allí donde surgen otras cuestiones un poco más conocidas por el público que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la tasa de interés y otras variables que nos afectan tanto en el diario vivir como personas, como a nivel de las empresas que están inmersas en una actividad económica. Entonces, estas son las dos principales ramas que normalmente nosotros conocemos en el análisis económico. Ahora, por otra parte, hay otras ramas
que quizás no son tan conocidas, pero está lo que es la economía política y la política económica. La economía política tiene que ver más con el estudio de las teorías económicas que se han formulado a lo largo de la humanidad para entender, por ejemplo, cómo es que surge un modelo económico socialista o un modelo económico comunista o un modelo económico capitalista. Y todas aquellas bases teóricas que han dado fundamento a la existencia de estas corrientes de pensamiento económico. Por el otro lado, la política económica tiene que ver con esa toma de decisiones a nivel de país, a nivel de ciudad o a nivel de, digamos, de entes territoriales o agrupaciones de país para lograr unos objetivos que en este caso tienen que ver con el crecimiento económico, con la con reducción de la pobreza, con la reducción de la inflación, con el control del desempleo, entre otras cosas. Eso es lo que aborda la política económica. Hay otra rama que es muy interesante y que de alguna manera involucra en nuestro quehacer con la actividad turística y es la econometría. La econometría es esa rama de la economía que se enfoca en la mezcla del análisis económicos con el análisis de datos. Es entender a través de modelos económicos, por ejemplo, los efectos que se pueden producir en una economía cuando se dan circunstancias como la que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el impacto en términos de desempleo, de inflación, de Producto Interno Bruto y demás variables, teniendo en cuenta choques económicos como lo es una pandemia o como lo es la disminución o aumento de una tasa de interés? Dentro de todas las ramas de la economía, aquí he enunciado 7, no son las únicas, hay muchas más. Una de ellas es la economía del turismo. La economía del turismo, de manera específica, analiza los componentes económicos que hacen parte precisamente del análisis económico. O de ahí su nombre de economía del turismo. Es entender la economía aplicada al estudio del turismo. Dale un segundito a revisar. Entonces, estamos en estas diferentes ramas. Por supuesto, aquí no vamos a entrar a detallar cada una de ellas, pero el objetivo es que ustedes entiendan estos diferentes contextos y que cuando les hablen de microeconomía o un análisis microeconómico, ustedes entienden que están analizando o ya sea al interior de la empresa o a nivel de decisiones del consumidor. Por ejemplo, si yo quiero entender cuáles son las variables que inciden en la toma de decisiones de un huésped o de un turista para adquirir un bien o servicio, pues allí estaríamos hablando de un análisis microeconómico. Pero por el contrario, si quiero entender cuál es el impacto del turismo en el país o a nivel de economía, pues tengo que pasar a otro nivel, que es la macroeconomía. Entonces, de manera general, esos son como los dos grandes elementos que componen. Hay otros elementos no tanto conocidos, pero esos son los dos principales. Ahora bien, para entender un poco el análisis económico y por qué hablamos de ciertas cosas, hoy en día, por ejemplo, de un modelo que llamamos capitalista o que lo podemos llamar de libre mercado, entre otras cosas, hay que entender rápidamente de dónde vienen pues estas ideas. Lo primero que hay que entender es que la economía siempre ha existido en la humanidad y digamos que siempre nos hemos preocupado por ese intercambio económico. Por ejemplo, antes del descubrimiento de América, las personas que vivían en este territorio, las comunidades que vivían en este territorio, intercambiaban bienes y servicios, o más que todo bienes que no producían por otros que necesitaban, como era el intercambio de sal por pieles o por telas, o el intercambio de maíz por oro, por cualquier otro tipo de metal. Eso es economía, aunque nosotros no lo pensemos en todo momento, o en su momento estas personas que realizaban este intercambio no le daban el nombre de economía, finalmente ha estado siempre con nosotros este concepto. Sin embargo, pues digamos que la economía como ciencia surge inicialmente con la filosofía y empieza a desarrollarse en unas teorías económicas muy ligadas al tema filosófico, pero nace como ciencia o como un análisis muy específico a partir de el documento que escribe Adam Smith. Adam Smith es para nosotros el padre de la economía y es como en el símil de la religión el antes y el después.
Podríamos hablar de la economía antes de Adam Smith y después de Adam Smith. Es decir, después de Adam Smith se crea una ciencia que hoy en día existe y que, pues digamos que es la que conocemos como tal. Adam Smith, en su momento, yo siempre digo un poco desocupado él para su época, se preguntó, bueno, ¿y por qué hay unos países que son más ricos que otros? ¿Qué hace que un país pueda tener una mayor riqueza que otro de otro país, incluso similar o incluso en condiciones un poco más favorables? La respuesta a esto fue digamos que como respuesta a la pregunta que él se planteaba, fue este libro que él escribió, el nombre completo es Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. También lo conocemos en algunos contextos como simplemente la riqueza de las naciones. Este libro es muy importante porque si hacemos el símil con la religión, pues sería el equivalente a la Biblia para el tema económico. Allí Adam Smith, muy avanzado para su tiempo, él escribe este libro en 1776, allí genera o establece unos conceptos básicos que subsisten hoy en día en el análisis económico. Lo primero, y es algo supremamente importante o muy interesante, es que las personas toman decisiones de manera libre buscando su propio beneficio. Adam Smith dice allí, a ver, las personas, por ejemplo, para traerlo como a contexto actual, un huésped no va a un hotel y se hospeda. Repito, lo estoy trayendo a palabras de hoy en día porque esto no lo dijo Adam Smith, pero planteándolo sería, ¿qué mueve a que un turista quiera o un huésped quiera hospedarse en mi establecimiento? Por supuesto, él no lo hace pensando en el bienestar de la sociedad, ni mucho menos pensando en el bienestar de los trabajadores que están vinculados con este establecimiento, ni mucho menos con el propietario del establecimiento. Lo está haciendo buscando exclusivamente su propio bienestar o su propio beneficio. Es decir, está queriendo satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Necesita un lugar donde hospedarse. Y esa es su necesidad. Sin embargo, ¿qué se dio cuenta Adam Smith? Que cuando la gente se mueve por este interés propio, toma decisiones de forma libre, conduce a que la sociedad tenga un mayor bienestar social o tenga un mayor bienestar. Y lo hace de manera indirecta, de manera que no es consciente. A esto Adam Smith llamó la mano invisible. La mano invisible es ese mecanismo que lleva a que las decisiones egoístas o individuales que cada uno de nosotros tomamos buscando nuestro propio beneficio se traduzcan en un bienestar para la sociedad. Me explico. Si yo, no sé, estoy yendo a la universidad y resulta que entrando a la universidad hay una señora que vende café o tinto y le compro el tinto a la señora. Yo lo hago pensando en mi propio beneficio. Simplemente quiero comprarme un tinto. Pero lo que no me doy cuenta es que hacia atrás estoy generando, por supuesto, oportunidades para la señora o el señor que venda el tinto, estoy ayudando en el sustento y adicionalmente hacia atrás hay una cadena que se beneficia, el productor de café, el quien lo procesó, el que lo comercializó, entre otros. Eso es lo que Adam Smith llama mano invisible y precisamente es invisible porque no es una fuerza que podamos ver. Es igual a la gravedad, es igual a cualquier otra fuerza física que simplemente sucede, es una ley natural, por llamarlo así, y que no podemos obtener o ver. Ese es uno de los principales fundamentos por los cuales se conoce a Adam Smith, la mano invisible. Sin embargo, Adam Smith también planteó en su momento que el papel del Estado debería ser limitado y no debería intervenir en la economía. De ahí surge es una corriente de pensamiento donde se sostiene que el Estado tiene que intervenir lo menos posible y que el Estado no tiene que entrar a ser un actor económico, por ejemplo, constituir empresas y vender bienes y servicios. Decía Adam Smith en su momento, él se tiene que dedicar a las cuestiones básicas, que es garantizar una infraestructura
para el desarrollo de ese país, protegernos de las agresiones externas, en su momento entenderán que esto era importante, y generar un sistema de tal manera que se respete la propiedad privada, siendo la propiedad privada un factor fundamental dentro del modelo que plantea Adam Smith y lo que viene de ahí en adelante. Otro de los elementos que considera Adam Smith es la división del trabajo. Muchos hablan de la división del trabajo, que ahora la voy a explicar, como una teoría de la administración. Sin embargo, quien la plantea inicialmente es Adam Smith. ¿Qué decía Adam Smith? Y se dio cuenta, a partir de un ejemplo, que si el zapatero se dedica a producir los zapatos que necesitan, la carne que necesita, el pan que necesita, va a tener menor bienestar que si cada uno en la sociedad se dedicara a producir lo que mejor sabe hacer. Es decir, el panadero a producir el pan, el zapatero a producir el zapato y así sucesivamente. Y al final, entre ellos intercambian y se genera un mayor bienestar social. También lo planteaba Smith de la siguiente manera. Si yo me dedico a la producción de alfileres, por ejemplo, me tengo que dedicar a extraer el metal, a procesarlo, a cortarlo, a empacarlo, a venderlo. Dice Adam Smith, sería muy poco productivo o no tendría la misma productividad que si una persona se dedica solo a la extracción, otra persona solo a la transformación, otro al empaque, por ejemplo, y el último a la comercialización. Si hacemos esa división del trabajo, vamos a garantizar que en esa economía o en esa producción se optimizan de alguna manera los recursos y vamos a generar un mayor bienestar sobre la sociedad. Y por último, en su planteamiento, obviamente este documento es muy extenso, digamos es una investigación muy amplia, pero traigo estos 4 elementos fundamentales. El cuarto elemento es que nos manifiesta Adam Smith y es que el bienestar de la sociedad está estrechamente relacionado con el crecimiento económico. Por supuesto, allí podemos debatir mucho si este es el camino correcto o no. Pero hoy en día, bajo el modelo económico que nosotros tenemos, es un modelo donde el crecimiento económico es factor clave para el bienestar social. Es decir, si la economía no crece, si no hay desarrollo económico, pues la sociedad tampoco mejora. Y es un poco entendible. Alguien diría, y es que el crecimiento económico no es lo último. Y he visto muchos comentarios, por ejemplo, en redes sociales a partir de lo que está sucediendo actualmente, y muchos dicen es que la economía no es lo más importante y salir a producir no es lo más importante. Pero también hay que entender que si no hay crecimiento económico, pues no hay la forma de garantizar unos recursos para que la sociedad tenga un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, una mejor infraestructura, entre otras cosas. Por supuesto, no vamos a entrar en el análisis político del tema de la corrupción y el uso de los recursos. Yo me quedo en el análisis económico donde entendemos que los recursos que se producen por el crecimiento económico son bien aprovechados por la sociedad y por consiguiente, a mayor crecimiento económico, mayor bienestar y desarrollo para un país. Entendiendo estos conceptos básicos que plantea Adam Smith, mezclado con estos 10 principios, bueno, aquí parece que me falta uno, pero bueno, aquí tengo 9 principios que establece Gregory Mankiw en su libro Principios de Economía, que se los voy a anunciar rápidamente, nos van a permitir entender un poco más la economía y lo que les voy a hablar ahora más adelante que tiene que ver con las decisiones económicas. Lo primero que hay que entender es que en una sociedad los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué significa esto? Que yo todo el tiempo tengo la necesidad de tomar decisiones, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito empresarial. Aunque nosotros no lo estemos pensando todo el tiempo, siempre la economía está inmersa en este tipo de análisis. Por ejemplo, tengo que analizar si voy a aumentar, no sé, mi hotel en 10 habitaciones, o tengo que revisar qué voy a hacer con, no sé, con cierta planta de personal, o qué voy a hacer con ciertos insumos. Siempre tengo que tomar decisiones a nivel, ya repito, empresarial o personal. Por ejemplo, personal, ¿será que hago una inversión para comprar una vivienda ahora o más adelante? ¿Será que hago una inversión para comprar un vehículo? Todo ese tipo de elementos hacen parte de las disyuntivas a las cuales se enfrentan los seres humanos. Pero muy importante,
Como yo tengo que tomar decisiones, una vez tome una decisión con respecto a alguna de las opciones que tengo, se genera algo que se denomina el costo de oportunidad. Es decir, aquí lo que nos está diciendo el análisis económico es que nada en la vida es gratis. Es decir, yo tomo una decisión y automáticamente estoy renunciando a algo. Por ejemplo, me voy a poner el zapato de turista. Entonces yo tengo un dinero ahorrado, tengo 2 millones de pesos, me voy a inventar. Esos 2 millones de pesos los puedo poner en un CDT que me da un rendimiento financiero de X cantidad, o lo puedo utilizar para irme a viajar, irme por, no sé, por la costa Caribe, por cualquier lugar, destino del país que siempre he soñado ir o que siempre he querido ir. Si yo tomo la decisión de viajar, en este caso, que es una decisión válida, siempre digamos que no hay una decisión correcta o incorrecta, esa decisión me genera un costo de oportunidad. ¿Cuál fue el costo de oportunidad? Haber renunciado a la rentabilidad que me daba, en este caso el CDT o el rendimiento financiero que me daría el CDT si no hubiese viajado. Entonces hay que tener en cuenta que siempre en todo tipo de decisión hay un costo de oportunidad. Por ejemplo, si yo soy un prestador de servicios turísticos, llámese hotel o agencia, no sé, y tengo que tomar una decisión de invertir en promoción de mi hotel o de mi agencia o de los servicios que ofrezco, ya sea en, no sé, en Estados Unidos o en Francia o en cualquier otro país, y tomo la decisión de ir de irme a promocionar uno de esos países, pues estoy perdiendo la oportunidad eventualmente de conseguir turistas o conseguir clientes en otro destino. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con respecto al tema del costo de oportunidad. Ahora bien, para tomar esas decisiones o saber, poder tener un criterio para la toma de decisiones, el tercer principio dice, y es que los individuos racionales deben pensar en términos marginales. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que para poder tomar una decisión de qué hacer, yo siempre tengo que sopesar los costos y los gastos, o perdón, el beneficio versus el costo. Por ejemplo, irme a viajar a la costa, que era lo que quería, pues me genera un beneficio muy alto porque es la felicidad que voy a obtener, que nada lo compra, que no hay como sopesarlo en términos económicos. O hacer promoción en Estados Unidos me genera mayor beneficio que ir a hacerla a Reino Unido, por ejemplo. Entonces siempre se debe sopesar los costos versus los beneficios. Y se supone que somos seres racionales y que siempre nos vamos a ir por la opción que nos genera el mayor beneficio. Siempre vamos a sopesar y tendremos a elegir la que genera mayor beneficio. El cuarto principio de la economía nos dice que los individuos responden a incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los 3 elementos anteriores, también yo me muevo por incentivos. Por ejemplo, si yo soy un huésped, un turista, no sé, de otro país, digamos, no soy colombiano, y veo que en Colombia hay un beneficio y es no pago de impuesto del IVA para el hospedaje y los servicios turísticos. Por supuesto, eso es un incentivo que me lleva a que yo decida o me vaya por esa opción. Entonces, los incentivos son una herramienta fundamental que lleva a que las personas cambien sus decisiones. Por ejemplo, si yo digo, solo para poner un ejemplo, los trabajadores que vayan en bicicleta todos los días a su puesto de trabajo tendrán la posibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones adicionales. Estoy pensando, aquí poniendo un ejemplo. Eso significará que voy a buscar que la gente cambie su decisión o sus decisiones. Esos son los incentivos. Para ir avanzando, el quinto principio de la economía nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, está sopesando 2 alternativas, comerciar o no comerciar. No comerciar es algo que se llama en el mundo, en economía, economías cerradas, es decir, países que no tienen intercambio con otros países y simplemente se autoabastecen o producen lo que necesitan para sí. Muy pocos países en el mundo para la fecha actual son bajo este modelo. Podría uno hablar más o menos de Corea del Norte, un país casi que completamente aislado, donde pues no tiene intercambio económico. Y ustedes entenderán que si no tiene intercambio económico, las cosas que no se producen allí, pues no las pueden obtener de otra fuente.
¿En qué nos beneficia el intercambio económico? Nos beneficia en el siguiente sentido, y es que, por ejemplo, como consecuencia ahora de lo que estamos hablando o que estamos viviendo del COVID, si nosotros nos cerráramos al mundo, pues el mundo se puede inventar una vacuna y esa vacuna nunca llegaría. ¿Por qué? Porque simplemente estamos cerrados a ese intercambio internacional. Entonces, lo que dice en este caso la teoría económica es que comerciar o intercambiar nos puede beneficiar. En el sexto punto, aparece que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Ya les hablaba en la diapositiva anterior que a partir de los conceptos económicos de Adam Smith, se manifestaba que el Estado no tiene que intervenir. De hecho, a partir de esta corriente económica, que se conocen como los clásicos, se van a dividir dos grandes ramas de la economía. La economía ortodoxa, que es la que desemboca en lo que hoy conocemos como el capitalismo, que es una economía que sostiene que el Estado no tiene que entrar a intervenir en la economía y que hay ciertos elementos que hay que preservar, que es el tema de la libertad, de que las personas tomen sus propias decisiones. Y por otro lado, surgen las corrientes heterodoxas, que son las que desembocan en los modelos comunistas y capitalistas, comunistas y socialistas. No voy a entrar en detalle porque ya sabemos que la historia ha sopesado esos modelos y hoy estamos bajo un modelo principalmente o predominantemente capitalista. Pero bajo ese modelo predominantemente capitalista no significa que el Estado no pueda intervenir algunas veces. Por ejemplo, veamos la situación actual. Si en este momento las empresas están paralizadas, no hay producción, no hay empleo, no hay generación de ingresos, pues el Estado tiene que intervenir con políticas que se llaman contracíclicas, es decir, con políticas que puedan de alguna manera solventar el problema que se está generando por la disminución de la actividad económica como consecuencia de la parálisis del sector empresarial. Entonces, en algunas veces se admite que el Estado pueda entrar y resolver estos problemas. El séptimo dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Que si un país no produce, pues no puede tener un nivel de vida óptimo o deseable. Es lo que hemos hablado ya antes, en términos de que el nivel de desarrollo o bienestar social depende de su nivel de crecimiento económico. Y los dos últimos, para que algo que nos quede claro, porque a veces siento que, digamos que muchas veces las personas dicen, oiga, pero ¿por qué si el gobierno es quien tiene la maquinaria para imprimir el dinero, por qué no lo imprime? ¿Cierto? Y saca dinero y pone a circular y se solucionan los problemas de la sociedad. Sin embargo, hay que entender que el exceso de dinero genera otro problema sobre la economía, que es quizás muy grave, que es el tema de la inflación. Y la inflación puede ser tan grave o peor de grave que la pobreza, peor de grave que el COVID-19, es decir, puede morir mucha más gente por hambrunas, por falta de recursos para subsistir, que lo que están en este momento sucediendo por temas de las mismas pandemias. Entonces, los gobiernos tienen que ser muy responsables en términos en el manejo de la impresión de dinero para evitar que en una economía se generen estos problemas de inflación. Y por último, el Estado siempre se va a ver enfrentado a una disyuntiva, es decir, a tomar una decisión entre ¿qué quiero? ¿Inflación o desempleo? También quiero que entiendan acá que a veces, o mejor dicho, casi que todas las decisiones económicas son muy difíciles de tomar. O sea, a veces nosotros, siendo espectadores, tendemos a juzgar y decir, oiga, pero ¿por qué no hace esto? Pero las decisiones económicas son muy difíciles. Por ejemplo, si yo trato algo para controlar implemento algo para controlar la inflación, lo más probable es que se descontrole el desempleo. Entonces, por ejemplo, subo las tasas de interés para controlar la inflación y la gente se me queda sin empleo. Entonces, siempre hay que sopesar cuál va a ser ese resultado y por eso el análisis económico es muy importante. Listo. Todavía estamos en un contexto, ya voy a pasar a los indicadores. Esto es simplemente para que entendamos algunos fundamentos básicos de la economía. Voy a referirme a los últimos conceptos, ya para entrar en detalles, los conceptos de eficiencia y equidad. En el modelo económico que nosotros estamos, y que nos regimos, que gustenos o no nos guste, estamos en una economía de libre mercado, es decir, una economía que podemos llamar capitalista. Siempre hay un debate entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia es lograr que la sociedad optimice los recursos escasos
obteniendo el mayor resultado con el menor uso de recursos, sin importar que eso no signifique que eso no implique la equidad. Es decir, lo importante es que se optimicen los recursos. Por el contrario, la equidad es la forma en que se distribuye de forma igualitaria los recursos entre la sociedad. Normalmente las economías capitalistas o la economía capitalista busca la eficiencia. La economía socialista y comunista busca la equidad. ¿Cuál de los dos modelos es mejor? La verdad, eso hay que entrarlo a sopesar. Obviamente cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hay que tener en cuenta que son, digamos, dos grandes debates que toda la humanidad no ha podido resolver. El modelo capitalista, de alguna manera, en la medida que avanza, trata de buscar eficiencia y ha integrado elementos de búsqueda de equidad. Entonces, en la distribución de ingresos, el tema de impuestos, entre otras cosas, que ayudan a que la economía sea un poco más equitativa. Otra cosa importante, otro concepto es el tema de economía de mercado. Ustedes cuando escuchen noticias o escuchen reportes van de pronto a tener este concepto por ahí a la mano de economía de mercado. Una economía de mercado o de competencia perfecta es esa economía que hablábamos al principio donde el Estado no interviene y hay un gran número de empresas y un gran número de consumidores de tal manera que las decisiones que allí se toman son decisiones libres y son decisiones que permiten que los agentes se pongan de acuerdo por sí solos sin que el Estado tenga que intervenir. Luego hay otro concepto, el concepto de externalidad. La externalidad tiene que ver con los impactos positivos o negativos que genera mi actuación sobre el bienestar de otro. Normalmente, casi siempre se generan externalidades. Repito, pueden ser positivas o negativas. Una externalidad negativa es, por ejemplo, si yo salgo en mi vehículo particular, buscando mi propio beneficio, por supuesto, tratando de movilizarme, genero contaminación y esa contaminación genera una disminución del bienestar en el resto de la sociedad. Eso es una externalidad negativa. Por el contrario, una externalidad positiva es cuando, como hotel, por ejemplo, desarrollo programas de impacto a la sociedad, donde involucro comunidades, ayudo a la reconstrucción de los ecosistemas, entre otras cosas. Eso genera un impacto positivo sobre la sociedad y a eso se llama una externalidad positiva. En términos económicos, digamos que se tiende a eliminar o a disminuir las externalidades negativas y aumentar las positivas. ¿Cómo se disminuyen las negativas? Con impuestos. Entonces, por ejemplo, impuesto a las gasolinas, impuesto a las bolsas plásticas, entre otras cosas. ¿Para qué? Para llevar a que la gente disminuya su consumo. O externalidad positiva, genero programas, beneficios, becas, entre otras cosas, para que la gente investigue o que pueda deducir de sus impuestos de renta para que genere más donaciones o apoyos a la investigación, entre otras cosas. ¿Listo? Últimos conceptos. El tema de poder de mercado. El poder de mercado tiene que ver con la capacidad que tiene un actor económico para ejercer influencia en el mercado. Normalmente se conocen como monopolios, duopolios u oligopolios. Un monopolio es la concentración del mercado en una empresa o que tiende a concentrarse en una empresa. Entonces, supongamos, solo a modo de ejemplo, si existiera en Colombia un solo hotel, una sola marca, una sola empresa, pues en ese caso sería un monopolio porque todo el mercado se concentra en una sola empresa. Los monopolios de por sí no son buenos, porque los monopolios tienden a ejercer poder en el mercado. Si yo soy el único que está en ese mercado, pues obviamente puedo incidir sobre las decisiones de los demás y puedo cambiar las condiciones, entre otros, de precio y demás. ¿Listo? Entonces, normalmente los países tienden a tener leyes antimonopolio. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de garantizar la competencia de los mercados, es decir, de validar que no exista un poder dominante o un abuso dominante de alguna de las empresas, como suele suceder quizás, por ejemplo, en el mercado de las OTAs, donde pues Booking, por ejemplo, que representa casi el 70 u 80% de las transacciones que allí se realizan. Los duopolios son concentración del mercado en dos empresas, son muy raros, pero los más frecuentes son los que llamamos oligopolios. Los oligopolios son las concentraciones de 3, 4, 5, 10, un número limitado de empresas
que se ponen de acuerdo para influir sobre el mercado. Digamos que el oligopolio es un número reducido de empresas, pero desembocan en algo que se conocen como los carteles. De pronto ustedes han escuchado hablar del cartel de los pañales, del cartel de los cuadernos, del cartel del azúcar, del cartel del cemento, etc. Los carteles son un grupo reducido de empresas, 3, 4, 5, 10, un poco más, que se ponen de acuerdo para incidir o para cambiar las condiciones del mercado. Entonces, son también negativos y por eso digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiende a regularlos y a buscar que esos tipos de establecimientos no existan en el mercado. Por último, la productividad tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que se producen por unidad de trabajo capital. Entonces es muy sencillo explicarlo. Un trabajador es más productivo en la medida que produce más que otro. Entonces, por unidad de trabajo de capital se produce mayor cantidad de bienes o servicios. Para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona la economía, me voy a ir a este modelo muy sencillo que explica de manera general qué pasa en un país. Entonces, aquí vamos a tener un flujo, este se llama un modelo económico de flujo de diagrama circular, donde arranca de entender que en una economía están las familias y las empresas. Las familias son dueñas de los factores productivos. ¿Qué hacen las familias con esos factores productivos? Se van a los mercados y los intercambian. Entonces, por ejemplo, las familias son dueñas del trabajo, es decir, de la fuerza laboral, de los recursos productivos, tierra y capital. Los llevan a algo que se llama un mercado de factores de producción, donde a cambio reciben un ingreso. Para ponerlo en palabras más sencillas, yo soy dueño de mi fuerza laboral, voy y se lo vendo a una empresa y la empresa me paga un salario. Ese salario para mí es un ingreso. ¿Qué pasa por el otro lado? Dale un segundo, voy a mirar cómo mejoramos aquí la calidad de la señal. Listo, ya volví. Entonces, las familias llevan sus factores productivos, les explicaba el caso del salario, y en este caso las empresas, por su parte, adquieren estos factores productivos, es decir, por ejemplo, el trabajo, y a cambio, pues obviamente se genera un costo. Es decir, a cambio de un factor productivo hay movimiento de dinero. Si ustedes se dan cuenta, hay un movimiento de bienes y servicios y a cambio un movimiento de dinero. Pero ¿qué hacen las familias con estos ingresos? Pues compran las cosas que necesitan, que llamamos bienes y servicios, y las adquieren en un mercado de bienes y servicios, donde utilizan el ingreso que se generó para comprar o adquirir estos bienes o servicios. Ahora bien, ¿quiénes llevaron los bienes y servicios a este mercado? Pues fueron las empresas que a cambio reciben un ingreso. Y si usted se da cuenta, este ciclo pues se repite. Es decir, las familias trabajan para las empresas, reciben unos ingresos con los cuales vuelven y compran bienes y servicios que a su vez producen las empresas. Si lo queremos hacer un poco más complejo, metamos al Estado. Entonces, el Estado también, por supuesto, interviene y cuando interviene necesita financiarse y allí surge el tema de los impuestos. Entonces, le cobra impuestos a las empresas, a las familias, impuestos a los mercados y demás. Y también regresa algunas cosas. A las empresas les devuelve beneficios que se conocen como subvenciones y a las familias les regresa unos recursos para salud, educación y que se conocen como transferencias. Si seguimos haciéndolo un poco más complejo, podemos meter el mundo o el sector externo y lo que vemos es que las familias pueden comprar bienes y servicios de afuera, de otros países. A cambio, se genera para el país una salida de dinero que se conoce como una importación. Es decir, cuando alguien compra fuera del país y paga por ese bien o servicio, ese dinero que sale se registra como una importación. Por el contrario, supongamos que las empresas venden los bienes y servicios al resto del mundo y a cambio reciben un ingreso que se contabiliza para el país como una exportación. Ahora bien, si seguimos metiendo
otros actores, llegamos al sistema financiero. El sistema financiero es el que permite que fluya el dinero a lo largo de esa economía. Entendiendo este modelo, quiero que vean una cosa muy particular. Todo está relacionado. Es decir, que es algo que me llama mucho la atención porque muchos dicen, no, pues es que me cae mal este gobierno, que ojalá le vaya mal. Pues si le va mal y esto se cae, pues se cae todo el sistema. Si a las familias les va mal, se cae el sistema. Si a las empresas le va mal, pues se cae el sistema. Si tengo algún problema con el mundo externo, pues todo va a fallar. Es decir, todo está íntimamente relacionado. Si a las empresas les va mal, al Estado, a las familias, a todos nos va mal. Si las familias no tienen con qué comprar, pues obviamente a todos nos va a ir mal. Como todo está íntimamente relacionado, si hay algún hueco en esta tubería, digamos por aquí hay un huequito, tengo que tratar de subsanarlo, intervenir para que esa economía no colapse, porque no puedo hacerme como Estado el loco y no prestar atención a los problemas que se generan en alguno de los sectores. Entonces, con este modelo muy sencillo se puede entender un poco las dinámicas de cómo funciona una economía. Ahora bien, me voy a ir al modelo más conocido o más recordado quizás, que es el modelo de oferta y demanda. El modelo de oferta y demanda sirve para explicar cómo se relacionan las empresas y las familias. Las empresas van a corresponder a esta línea que vamos a llamar como oferta y las familias a esta línea que vamos a conocer como la demanda. Es decir, que en un mercado de oferta y demanda solo intervienen estos dos actores, las empresas y las familias. Lo importante de allí es que en este modelo, cuando uno lo utiliza, le permite entender un poquito más allá de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando suceden temas o hay hechos económicos y cuál puede ser la respuesta de quien compra y de quien vende. Por ejemplo, bueno, aquí el punto de equilibrio, siempre que ustedes se escuchen hablar en términos económicos, punto de equilibrio, es ese punto donde la oferta y la demanda se igualan. Pero voy a mostrarles cómo con este diagrama sencillo podemos explicar hechos económicos. Vamos a suponer que tenemos una pandemia, no vamos a suponer, de hecho está sucediendo, que restringe la movilidad de las personas a diferentes destinos. Eso, y queremos entender, bueno, ¿y qué va a pasar en ese mercado? ¿Será que se va a vender más? ¿Será que se va a vender menos? ¿Será que el precio va a subir? ¿Será que el precio va a bajar? ¿Qué va a suceder? Si ustedes se dan cuenta, el modelo de oferta y demanda analiza cantidades y precios. No vamos a entrar aquí en el detalle matemático de cómo se construye, pero simplemente es un modelo gráfico, cómo se puede analizar esto. Si una pandemia restringe la movilidad de las personas, lleva a que la demanda disminuya o se vea afectada de manera negativa. La demanda es esta línea que está aquí, que lo voy a señalar con la D de demanda. Se va a desplazar, van a ver ustedes aquí en el efecto, si se dan cuenta, ella se desplaza. ¿Por qué? Porque la demanda sufrió un choque o un impacto. Y al desplazarse me va a generar una nueva situación de la economía. En este caso, si se dan cuenta, la cantidad disminuye y el precio también disminuye. Entonces, ¿qué es lo que me dice en este caso? Por ejemplo, si yo estoy analizando el sector hotelero o el sector turístico y se presenta esta pandemia, lo lógico que va a pasar es que las cantidades que allí en este mercado se producen y se venden van a disminuir y el precio va a tender a disminuir. Es una lógica natural que va a suceder en el mercado. Yo sé que desde Cotelco pues se ha insistido mucho en el tema de que no podemos entrar en una guerra de precios, pero es como una fuerza que está ahí atrás que va a llevar de alguna manera a que el precio tienda a disminuir. ¿Por qué? Porque necesitamos otra vez recuperar cantidades de demanda y lo más probable es que el precio tienda a bajar. No es porque alguien lo dictamine, no es porque exista un decreto que así lo diga, sino por unas fuerzas del mercado que van a atender que el precio, por ejemplo, del hospedaje tienda a bajar temporalmente, por supuesto. Habrá una recuperación y en un tiempo posterior el precio puede volver a recuperar sus respectivos niveles. Si a esto le sumamos que el ingreso de las personas se ve disminuido como consecuencia de la parálisis de las actividades productivas, es decir, la gente no tiene dinero para poder comprar sus bienes y servicios, pues va a generar que la demanda vuelva y se desplace de forma negativa. Entonces, mire qué es lo que va a pasar. Aquí estoy tratando como
de reflejar lo que está sucediendo en este momento. No se puede mover la gente, ¿por qué? Porque hay unas restricciones, pero además no hay dinero porque las personas no tienen los recursos económicos, algunos se quedaron sin empleo, otros están en licencias no remuneradas, etc. ¿Qué va a pasar en ese mercado? Pues el precio va a seguir bajando y la cantidad va a seguir disminuyendo. Entonces, estos, por ejemplo, son elementos que, analizados en términos económicos, nos permite proyectar desde Cotelco, por ejemplo, la posible lenta recuperación que va a tener el sector. Nosotros proyectamos que el sector va a tener un cierre de año más o menos alrededor del 30%, porque ¿qué es lo que va a suceder? Quisiéramos, y obviamente uno puede hacer un análisis muy optimista y decir, no, tan pronto pase la pandemia o pasen las restricciones, la demanda va a volver al mismo nivel. Y la verdad es que no, porque ya hay ciertas variables económicas que se afectaron y la recuperación o el retorno a la normalidad normalmente es lento. Bueno. Adicionando a este elemento, voy a agregar un elemento de oferta y es que además la pandemia obliga a cerrar el 80% de los establecimientos, que más o menos es lo que está pasando. Esto hace que la oferta se desplace de forma negativa, ustedes van aquí a revisar, y de alguna manera, si se dan cuenta, la cantidad sigue disminuyendo. Es decir, la cantidad que en ese mercado de habitaciones demandadas, por ejemplo, sigue disminuyendo porque la gente no puede viajar porque porque no tienen dinero. Adicionalmente, los hoteles están cerrados y el precio más o menos tiende a recuperarse porque hay menos hoteles. Es decir, ya no está la oferta completa, sino hay una oferta mucho más pequeña. Sin embargo, una vez se quite la restricción, pues esta disminución de oferta va a desaparecer y vamos a quedar en este punto donde la demanda ha disminuido y el precio también ha disminuido. Bueno, aquí más o menos ustedes se dan cuenta cuál es como ese recorrido. Para terminar aquí, esta parte es, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, para entender en términos económicos, qué pasa si el gobierno genera un estímulo para la construcción de nuevos hoteles? Que fue lo que sucedió en su respectivo momento. Entenderán en este caso que la oferta se afectará de manera positiva, es decir, las empresas van a tener mayor capacidad y eso se traduce en un desplazamiento de la curva de oferta. Con ese desplazamiento lo que va a pasar es que el precio disminuye y la cantidad disminuye. Eso es lo que explica por qué en algunos casos, y si ustedes se dan cuenta a partir de los indicadores que genera Cotelco, en algunos destinos la tarifa promedio ha disminuido en los últimos años. Y repito, no porque un decreto lo diga ni nada por el estilo, sino porque el aumento en la oferta explica por unas leyes que, repito, no es que estén escritas en un decreto, sino que es un tema natural, lleva a que una fuerza económica que Adam Smith llamó mano invisible, pues lleve a que los precios tiendan a disminuir. Aumenta la oferta, disminuyen los precios. Es como, en términos generales, simplemente cuestión de oferta y demanda. ¿Listo? Ahora bien, si se elimina el impuesto a los extranjeros que adquieren los servicios hoteleros, entonces en este caso lo que va a pasar es que la demanda se afecta de manera positiva. Y miren estas dos combinaciones. En este gráfico que ustedes están viendo es el gobierno genera un incentivo para los hoteles, para que se construyan más hoteles. Y adicionalmente genera un incentivo para que los extranjeros viajen. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre la línea negra y la línea amarilla es mucho más grande que entre la línea negra y la línea verde. ¿Esto qué significa? Que yo estoy aquí asumiendo que el impacto en la construcción de hoteles es mayor que el impacto en los turistas que llegan. Si eso es así, observen lo que va a pasar y que también explica lo que está sucediendo actualmente, y es la demanda aumenta, es decir, tenemos mayores huéspedes, de hecho la ocupación en Colombia está aumentando, pero la tarifa promedio baja un poquito. Ojo, tal cual lo que está sucediendo, y es, bueno, antes de la pandemia, entonces estábamos que la ocupación hotelera estaba aumentando, pero los precios se estaban o manteniendo iguales o estaban disminuyendo con respecto a años anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, este es un ejemplo sencillo, obviamente esto puede ser mucho más complejo, pero para entender un poco qué es lo que pasa en la economía. Ahora bien, lo que los invito es, ¿qué pasaría si nosotros ahora sumamos todo eso y decimos, listo, ya no me interesa analizar esos elementos tan específicos de si una exención tributaria, qué pasa con hotel, etcétera, y los agregamos en el concepto macroeconómico, que es quizás el que más nos toca o el que más conocemos? Entonces, para entender las complejas relaciones que existen entre las diferentes variables,
Los invito a que analicemos algunos conceptos del análisis macroeconómico para entender un poquito cómo funciona nuestro sector. Vamos a hablar de estos indicadores: PIB, inflación, tasa de cambio, desempleo y política económica. Los invito ahora a que pensemos en la economía como un paciente, como una persona que va al médico. Ustedes de pronto cuando van al médico, lo primero que le pregunta al médico es, bueno, ¿qué tiene? Y empieza a mirar si usted tiene algunos síntomas, etcétera, empieza a indagar, y lo normal es que dependiendo de las circunstancias le pida unos exámenes, ¿cierto? Unos exámenes que se traducen en unos indicadores. Lo mismo pasa en la economía. Para saber si la economía está bien o está mal, necesitamos unos indicadores, unos termómetros que nos digan, oiga, esto va bien o esto va mal. El termómetro quizás más utilizado, el que digamos que es casi que fijo que todo el mundo utiliza, es el del Producto Interno Bruto, o es quizás el más conocido, el PIB. El PIB es el termómetro por excelencia que nos dice qué está pasando en una economía, si se está produciendo más o menos servicios. De manera general, el PIB es esa medida económica de la riqueza que se está produciendo en un país, departamento o ciudad. Es decir, que si el PIB sube, lo que me está indicando en este caso es que en ese país, región o ciudad se está produciendo mayor cantidad de bienes y servicios y por consiguiente se está produciendo mayores ingresos, lo cual lo llevaría a pensar a uno o a inferir que a mayor producción, pues mayor beneficio para la sociedad. ¿Listo? Entonces, repito, no significa que el Producto Interno Bruto sea de por sí la medición de la felicidad. De hecho, muchos economistas hoy en día debaten entre la felicidad y la producción, porque yo me puedo esmerar produciendo mucho, pero no ser feliz. Entonces, hay otras medidas alternativas, pero la medida que tenemos ahora de entrada es el PIB como un termómetro de qué está pasando en esa economía, si se produce más o menos. También hay que entender que cuando se produce más, significa que hay más empleo. Y si hay más empleo, significa que la gente tiene recursos o tiene capacidad de compra. Y si tiene capacidad de compra, significa que yo voy a tener mayores posibilidades de vender los bienes y servicios. El PIB se mide en los países de forma trimestral. Entonces ustedes van a escuchar el PIB del tercer o cuarto trimestre. También se agrega a nivel anual, etc. Colombia, según el DANE, tuvo un cierre de 3.4% de su PIB para el último trimestre de 2019. Y aquí quiero decir también algo muy importante. Hay un gran debate, o se presentó un gran debate, porque pues digamos que hoy en día con el tema de las redes sociales, pues cualquier persona entra y opina y dice cualquier cosa. Y uno dice, bueno, si el debate es si 3.4 es mucho o poco, pues digamos que es un debate inocuo si yo no lo comparo con otros referentes. Por ejemplo, mi empresa creció 3.4, eso tampoco me dice absolutamente nada. Tengo que compararlo con un referente. Si yo crecí como empresa 3.4% y el resto de las empresas creció 10%, debo preocuparme. ¿Por qué? Porque estoy produciendo menos que el resto. Pero si yo aumenté 3.4 y el resto no aumentó, pues tengo que darme por bien servido porque con respecto a otros, mi crecimiento es mucho mejor. Entonces, ojo, siempre que analicen el tema del PIB, tienen que compararlo de manera relativa frente a otros referentes. Si es a nivel país, pues compare qué está pasando con respecto a Ecuador, a Perú, a Panamá, no sé, cualquier otro país, pero no simplemente quedarnos con la cifra del 3.4. Si yo lo estoy haciendo a nivel de departamentos, porque necesito hacer un análisis económico del crecimiento económico por departamentos, en este caso pues tendría que comparar, no sé, el crecimiento económico de Bogotá versus el crecimiento económico de Medellín. También algo muy importante, yo tengo que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Si yo comparo el crecimiento económico de Bogotá con el crecimiento económico, no sé, de un municipio pequeño, alejado, que no tiene producción industrial, pues obviamente voy a llegar a unas conclusiones totalmente erróneas. Y lo mismo en los países. Si yo comparo el crecimiento económico de Colombia con China, pues estoy comparando peras con manzanas. China un gigante económico y Colombia un país pues en vía de desarrollo. Pero si yo lo comparo con otros países de similar
digamos, crecimiento y similar composición, pues puedo llegar a buenas conclusiones. Algo que quiero que tengan muy presente, por favor, es estos tres conceptos que ustedes ven acá: el PIB real, el PIB nominal y el PIB per cápita. El PIB real se suele conocer en la economía como PIB a precios constantes. ¿Qué significa esto? Que si yo les simplificara a ustedes la operación que se hizo aquí para calcular el PIB, yo digo aquí voy a escribir la ecuación del PIB y digo, muy fácil, para calcular el PIB es multiplique el precio de lo que produce por la cantidad que produce. Estoy simplificando, no es que esto es lo que se haga, pero lo voy a simplificar a la mínima expresión. Si yo hago esta multiplicación supongamos que la economía solo produce manzanas, y que sería el precio de las manzanas por las cantidades de manzanas que se producen, y eso me daría el PIB del país. Sin embargo, cuando se hace esta operación, hay un problema, y es que puede ser que los precios crezcan mucho y la cantidad no esté creciendo o de hecho esté disminuyendo. Eso, digamos que ahora lo vamos a conocer como un tema de inflación, y pues digamos que yo no podría decir que el país está creciendo porque se está generando mayor inflación. En este caso, lo que sucede es que tenemos que dejar fijo o fijar o dejar quietos los precios y solo mover las cantidades. A eso se le conoce como PIB real. Es decir, el PIB real lo que hace es analizar solo el movimiento o el aumento o disminución de cantidades y no de precios. De tal manera que si el PIB real aumenta, significa que el país está produciendo mayores cantidades. No está diciendo nada con respecto al precio. Entonces, se hace un procedimiento estadístico. En Colombia se analizan todos los precios con respecto al año 2018 y se analiza si están aumentando o disminuyendo las cantidades. Pero lo que les quiero dejar aquí, por favor, claro, es que cuando ustedes tengan que hacer un análisis, lo hagan sobre la variable que se llama PIB real o PIB a precios constantes. Esa sí me dice si el país está creciendo o no. Porque si ustedes toman la hermanita, que la hermanita en este caso es, o el hermano que es PIB nominal, el PIB nominal involucra precios y cantidades, es decir, allí las dos variables se mueven. Y como las dos se mueven, puede ser que el PIB esté creciendo es porque los precios estén aumentando. Y pues sabemos que si suben los precios, pues no es bueno para un país, ¿cierto? Entonces, siempre se presentan las dos cifras. Y la razón es muy sencilla. Cuando yo le pregunto al empresario, dígame su producción, entonces él me dice, yo estaba produciendo X cantidad de manzanas a un precio de tanto. ¿Qué precio me dio el señor? Pues el precio al que las vendió en este momento, no al precio que las vendió hace 5 años. El DANE hace un proceso para convertir ese PIB nominal en un PIB real. Y es, si yo comparo con respecto al 2018, voy a multiplicar las manzanas que produje con el precio del 2018. Pero eso lo hace el DANE, no el empresario, porque sería una cosa muy complicada para el empresario ponerse a hacer esas operaciones. Entonces, por eso es que se presentan las dos cifras. Pero por favor, siempre utilicen el PIB real para sus análisis. Ahora bien, supongamos que usted está tomando una decisión de inversión y quiere saber si Colombia o Perú es mejor, cuál de los dos es mejor para establecerse como negocio. Y usted va a pensar un poco en la riqueza de ese país y se le viene a la mente el PIB. Sin embargo, hay que entender algo muy importante. El PIB por sí solo no me dice si esa economía es fuerte o no es fuerte. Quien lo dice es el PIB per cápita. Piensen en el PIB como una torta y el PIB per cápita como el pedacito de la torta que le corresponde a cada uno de los ciudadanos. Es decir, que el PIB per cápita me está diciendo cuál es la riqueza promedio por habitante de ese país. Se calcula muy fácil, como que es tomando el PIB real sobre el número de habitantes del país. Esa medida me está diciendo cuál es la riqueza promedio, y esa riqueza promedio es la que permite comparar un país con otro y poder decir, oiga, es que Colombia tiene un PIB per cápita alrededor de $9.000 anuales, mientras Estados Unidos está alrededor de los $55.000. Significa que en Estados Unidos una persona tiene en promedio mayor capacidad de compra que la que tiene un colombiano. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vayan a comparar países o regiones, siempre lo deben hacer sobre el PIB per cápita y no sobre el PIB directamente. El PIB real se utiliza para analizar si crece o decrece la economía de ese país, y el PIB per cápita para saber un poco la capacidad o tamaño de compra de esa economía.
Listo. Volviendo a nuestro modelo de oferta y demanda, si ustedes recuerdan, allí teníamos, digamos, las cantidades y los precios. Aquí voy a rápidamente a poner los precios en este eje vertical y el Producto Interno Bruto en el eje horizontal. De tal manera que en una economía a cierto precio, aquí ustedes ven el precio, hay un PIB determinado. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora sumamos todas las empresas y todas las familias que consumen, si sumamos esto, llegamos a un concepto básico que nos permite calcular el PIB, y es, partiendo del concepto de que la oferta debe ser igual a la demanda, en este punto, si se dan cuenta, es decir, que la producción debe ser igual al consumo, podemos llegar a la ecuación famosa del Producto Interno Bruto, que nos dice que el Producto Interno Bruto es igual. Ojo, el Producto Interno Bruto, si se dan cuenta, viene de producción, es decir, de la oferta, la producción, el PIB es la producción del país, es igual al consumo que se desagrega en esto, o en esta parte del gasto, más que consumo es del gasto, perdón, esto no es consumo, sino gasto. Se desagrega en estas letras. La C, que es el consumo de los hogares, es decir, cuánto están comprando los hogares. I es la inversión de las empresas o la inversión en la economía. G es el gasto del gobierno. Y XN, que ustedes ven aquí, se llaman exportaciones netas o balanza comercial. Con esta ecuación, que es la que nosotros utilizamos para entender el PIB, se darán cuenta rápidamente allí que si yo quiero como país que el PIB aumente, porque a mí que me interesa como país aumentar el PIB, tengo que empezar a gestionar estas variables. Esa gestión de esas variables es lo que se llama política económica. ¿Qué hacer para que la gente compre más? ¿Qué hacer para que las empresas invierten más? ¿Qué hacer para mantener controlados los gastos del gobierno? ¿Qué hacer para exportar más? Entre otras cosas. ¿Listo? Para cada una de ellas hay una política, es decir, si yo busco que la gente consuma más, le bajo la tasa de interés. Eso se llama política monetaria. Si quiero que las empresas inviertan más, pues también le bajo la tasa de interés. Política monetaria. Si quiero tener mayor gasto del gobierno, tengo que gestionar mayores impuestos, se llama política fiscal. Si quiero buscar mayores exportaciones, se llama política comercial. Entonces voy sobre esos conceptos rápidamente, ya con esto terminamos. Bueno, esta me lo voy a saltar. Ahora, antes de llegar allá, también quiero que entiendan algo aquí muy importante del tema del PIB y del ciclo económico. Ya he escuchado por ahí en los diferentes medios de comunicación y la gente que sale a analizar de manera anticipada que estamos en una depresión económica. En términos de los conceptos, cada cosa tiene una interpretación, ya hay que entenderlo de la siguiente manera. Si nosotros pensamos que esta línea morada es el PIB del país, el crecimiento del PIB del país, y lo graficáramos, hiciéramos este gráfico, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del tiempo el Producto Interno Bruto del país empieza a tener estas fluctuaciones. En la vida real parece un electrocardiograma. Tiene momentos de crecimiento y otros de decrecimiento. A eso es lo que se llama el ciclo económico. El ciclo económico parte, si queremos entenderlo por acá, de una fase de recuperación. Es decir, por ejemplo, veníamos de un PIB de 1%, crecimiento 1%, y pasamos al 3%. Entonces allí decimos la economía se está recuperando. ¿Listo? Es decir, venimos de un punto bajo y empezamos a crecer. Se llama recuperación. Luego empezamos a crecer mucho. Eso se llama aceleración o auge. Es decir, la economía está creciendo tanto, está creciendo más. Pasamos del 3 al 5, al 7 y estamos creciendo. Eso se llama aceleración o auge. Luego empieza, y ya voy a explicar por qué, a disminuir. Entonces empieza a desacelerarse la economía. Veníamos del 7, pasamos al 5, 4 y empezamos a bajar. Llega un punto en el cual el crecimiento es negativo. Llegamos a un punto que se llama la recesión. Una recesión, para que lo tengan ustedes presente, son 2 periodos consecutivos con tasas negativas. Por ejemplo, supongamos, y que ojalá no sea así, pero supongamos que en este trimestre el PIB va a ser de menos 2% y en el otro trimestre de menos 3%. Cuando eso se cumpla, decimos Colombia está en una recesión económica. Ahora les voy a mostrar los gráficos del PIB reales para que se den cuenta. Colombia solo ha tenido dos problemas de recesión a lo largo de su historia, solo 2.
Pero a veces utilizamos mal el concepto. Decimos, no, porque pasó de 4% a 3%, estamos en recesión. No, no es así. La recesión es cuando la tasa de crecimiento es negativa por 2 periodos consecutivos. ¿De acuerdo? Y luego puede llegar a un punto muy bajo. Colombia nunca ha llegado a este punto, pero el punto más bajo se llama una depresión económica. Una depresión, que ojalá nunca la lleguemos a vivir, es un periodo donde la tasa de crecimiento es de menos 10%, menos 15%, menos 20%. Ese es el punto más bajo al cual puede llegar la economía. Teniendo en cuenta nuestro vecino Venezuela, que se habla de que ha disminuido casi en un 50%, uno diría, Venezuela está en una depresión económica. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que siempre hay como estas fluctuaciones. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, tengan en cuenta, y les mencionaba, que aquí arriba, cuando estamos por acá, el PIB empieza a disminuir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros sobrepasamos esta línea, que es el crecimiento potencial, que es como esta línea de aquí es cómo debería crecer el país a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo debería crecer siempre a una misma tasa, pero cuando crece más de ella, más arriba de ella, se genera lo que se llama inflación. Entonces, cuando se genera inflación, porque está creciendo mucho, porque la gente se está endeudando, está comprando como locos, se genera inflación, el Banco de la República, por ejemplo, sube la tasa de interés, entonces nos aprieta el acelerador. Al subir la tasa de interés, la gente deja de comprar y al dejar de comprar, pues nuevamente la economía vuelve y se va. Cuando estamos aquí en esta parte ya no hay inflación, sino que hay desempleo. Entonces el Banco de la República baja la tasa de interés para que la gente vuelva y consuma y la economía vuelve y se recupera. ¿Listo? Y ojo, no hay un punto como uno diga, oiga, ¿por qué no se quedó aquí? No, porque es que las decisiones pueden llevarnos a que nos pasemos o que quedemos cortos. Entonces es un tema supremamente difícil y hay que hacer muchos análisis para poder llegar a tomar una decisión acertada en ese sentido. Últimos conceptos que tienen que ver con la inflación. Cuando nos hablen de inflación, la inflación es ese aumento generalizado de los precios en una economía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos hablan de que hay inflación, significa que en promedio todos los bienes y servicios de una canasta básica de bienes y servicios están aumentando de precios. Yo no puedo decir que, que hay inflación porque el precio del tomate aumentó. No, tienen que subir en promedio todos para que hablemos de inflación. La inflación se mide a través de algo que conocemos como el IPC o el índice de precios al consumidor. Y ojo, aquí hay algo que me llama mucho la atención porque a veces ponen y dicen en los contratos, yo voy a ajustarle su salario en el IPC. Genial, yo le pondría que, bueno, el IPC es un número que arranca en 100, es un índice que arranca en 100 y va aumentando, disminuyendo en función de los precios. Entonces, por ejemplo, en este momento en Colombia está alrededor de 100, cerramos el año pasado en 103,8. Si ustedes me dicen que me aumentan por el IPC, pues me están aumentando 103,8. Repito, sería genial. Ojo, normalmente la economía no se ajusta por el IPC, se ajusta es por la inflación. ¿Qué es la inflación? Es calcular porcentualmente cuánto cambió de aquí a aquí. Y de aquí a aquí el cambio fue de 3,8%. Lo que van a hacerme es ajustarme el salario en 3,8%. Este porcentaje que se calcula es lo que se conoce como inflación. Este numerito que está antes se llama IPC. Entonces, es un error común que suelen cometer porque dicen, voy a ajustarle por IPC. No, le voy a ajustar por la inflación. ¿Listo? Otro concepto rápidamente, la tasa de cambio. La tasa de cambio, también hay un error frecuente, es que muchos hablan de la tasa de cambio como la relación peso-dólar. Ojo, hay muchas tasas de cambio. Normalmente la tasa de cambio es la relación entre la moneda local, en este caso el peso, frente a una divisa. Y una divisa simplemente es una moneda que no es de circulación autorizada, o mejor dicho, no es la circulación normal en nuestro país. Por ejemplo, nosotros no vamos a la tienda a comprar algo con dólares, vamos con pesos. Entonces, la relación peso-dólar es tasa de cambio. La relación peso-euro es tasa de cambio. La relación peso-yen o libra esterlina es una tasa de cambio. Siempre es la relación entre la moneda local y una divisa. La más conocida y la que ustedes de pronto tienen en mente se llama TRM o la tasa representativa del mercado, que es la que tiene que ver con la tasa de cambio peso-dólar. Esos precios se determinan por
oferta y demanda, lo que vimos al principio, simplemente cómo evoluciona, cómo está evolucionando la compra y venta de dólares, y entre más escaso sea el dólar, más alto su precio. Entre más abundante sea el dólar, más bajo será su precio. ¿Listo? Casi muchas cosas de la economía se explican por este modelo de oferta y demanda. Por ejemplo, el caso del petróleo. Si hay mucho petróleo, pues el precio del petróleo va a bajar. Si hay poco petróleo, el precio del petróleo va a subir. Entonces, es simplemente una relación de oferta y demanda. Otras variables también comúnmente analizadas es lo que conocemos como desempleo. El desempleo es la medición de la población que está fuera, digamos que no tienen trabajo y que está en capacidad de trabajar y que está buscando empleo. Para entender este concepto, simplemente podemos ver aquí en este diagrama que les voy a pasar rápido, es cómo se puede desagregar la población de un país. La población de un país, que en este caso Colombia está alrededor de 50 millones de habitantes, se divide en dos grandes grupos. La población en edad de trabajar y la población que no puede trabajar por su edad. En Colombia, los mayores de 10 años en la zona rural y los mayores de 12 años en la zona urbana pueden trabajar. Es decir, que en este grupo están las personas que pueden trabajar por su edad y aquí están los que, aquí están los que no pueden trabajar, estos no pueden trabajar, y aquí están los que sí pueden trabajar. Es decir, mayores de 12 años en el área urbana y mayores de 10 años en el área rural. Esas personas que pueden trabajar se desagregan en dos grandes grupos, lo que se llama población económicamente inactiva y población económicamente activa. La población económicamente inactiva corresponde, por ejemplo, a los jubilados, a las personas que ya se retiraron y no quieren seguir trabajando, así esté jubilado o no, a las amas de casa porque desarrollan una actividad que no reciben remuneración, o a las personas que simplemente no quieren trabajar. De esa población nos queda la población económicamente activa, que son las personas que están en edad de trabajar, quieren y pueden trabajar. Esa población se desagrega en dos, empleados y desocupados. Y aquí es donde quiero que entiendan lo siguiente. Cuando nos hablan de la tasa de desempleo, es la relación entre estas dos variables. ¿Cuál es el porcentaje de personas desocupadas con respecto a la población económicamente activa? Es decir, de la población que está en edad de trabajar, quiere y puede trabajar, ¿qué porcentaje se encuentran desocupados? No voy a entrar ya en detalle por cuestiones de tiempo en los conceptos de formales e informales y de abiertos ocultos, pero en esencia ustedes saben que la vinculación de un trabajador se puede hacer bajo los parámetros legales o fuera de los parámetros legales y de allí se define la formalidad. Ya les había hablado que la política comercial tiene que ver precisamente con el tema de cómo gestiono las exportaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos como sector turismo tener mayores oportunidades de venta de nuestros servicios al mundo, pues ¿qué tenemos que hacer? Buscar que el país establezca una política comercial que favorezca, por ejemplo, la llegada de turistas de otros países. La política fiscal tiene que ver con todo el tema de la gestión de impuestos y de gastos del gobierno. Entonces, cuando nos hablen de una reforma fiscal o una política fiscal o todo lo que sea el apellido fiscal en términos económicos, tiene que ver con gastos e ingresos del Estado. ¿Listo? Y la política monetaria, quizás una de las más conocidas, tiene que ver con la gestión del control de la inflación y específicamente a través del manejo de la tasa de interés. En Colombia, ese papel lo desempeña el Banco de la República y es el Banco de la República quien sube o baja las tasas de interés de referencia para el mercado. Si el Banco de la República sube las tasas de interés, lo más probable es que los bancos comerciales también me suban la tasa de interés. O por el contrario, si bajan la tasa de interés, como sucedió hoy, si ustedes se enteraron de la noticia, hoy el Banco de la República bajó en 0,5 la tasa de interés, lo que significará que más adelante la tasa de interés comercial, que es la que nos cobran los bancos, también debe bajar. Y lo está haciendo el Banco de la República probablemente en este momento para incentivar el consumo más adelante. Cuando normalmente el Banco de la República baja la tasa de interés, lo está haciendo para incentivar el consumo. Es decir, para que el crédito sea mucho más económico, la gente vuelve y compra y se reactive la actividad económica.
¿Dónde buscar información ya para cerrar y mostrarles los datos y ya nos vamos? ¿Dónde buscar información? Siempre que ustedes vayan a hacer un análisis económico, por favor, utilicen las fuentes oficiales. Si nosotros, les voy a dejar aquí 4 fuentes oficiales para el tema económico. Entonces está el Banco de la República. Si yo quiero saber qué está pasando con la tasa de interés y otras variables, voy a buscar allí. O el DANE, que el DANE, pues en este caso es la entidad oficial del gobierno, quien produce las estadísticas, o más que produce, las coordina. Es decir, además de producirla, también coordina a otros agentes que producen estadísticas, como es el caso, por ejemplo, de Cotelco. No significa que la ocupación hotelera solo es oficial porque el DANE la produce, no, sino que el DANE la produce y da unas directrices para que el resto podamos producir también información estadística de calidad. Está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en materia de todo lo que tiene que ver con la política fiscal, y el DNP, que tiene una herramienta muy interesante que se llama el Terridata, donde ustedes pueden encontrar allí toda la información de las regiones, en términos de salud, educación, infraestructura, etc. Antes de cerrar la sesión, voy a mostrarles una herramienta que me parece muy interesante que la conozcan. Vamos a, perdón, a compartir para que ustedes miren aquí rápidamente algunos indicadores reales. Entonces, por ejemplo, Google tiene una herramienta que toma los datos del Banco Mundial. Ustedes ponen en internet Public Data y Google les va a mostrar, digamos, un listado de variables o muchas variables económicas, pero les va a permitir a ustedes hacer análisis por país. Entonces, por ejemplo, aquí estoy analizando el crecimiento del PIB anual para 4 países: Chile, México, Ecuador y Colombia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, este caso, Chile ha tenido problemas. Mire que aquí tuvo en 1975 una depresión, menos 15% su PIB. En 1982 otra depresión, casi otro 14%. Y también ha tenido momentos muy interesantes, como aquí en 1992, más o menos, que tuvo un crecimiento casi del 12,5%. Si nosotros, aquí nos va a permitir hacer las comparaciones entre diferentes países, pero lo que quiero que vean es, ¿y qué pasa con Colombia? Entonces yo voy a quitar aquí, y a quitarles aquí algunos países. Voy a quitar este grande que es Chile, que nos genera bastante ruido. Y si se dan cuenta, aquí está Colombia. Colombia es el azul, y Colombia está allí, digamos que en un punto medio. Colombia se ha caracterizado a nivel internacional por ser un país de poca variación, es decir, que a veces tenemos, digamos que nos va bien, nos va mal, pero no tenemos grandes crecimientos. No es que pasemos de un 2% a un 20% a un 15%, pero tampoco caemos mucho. Y para ver un poquito más esto, voy a quitar México y voy a comparar solo aquí Ecuador y Colombia. Ahí ustedes ya observan Ecuador y Colombia, y me va a quedar ahora solo con Colombia. Como les mencionaba, mira que aquí está el 0, y Colombia solo ha tenido en esta historia desde 1970, que es los datos que tiene el Banco Mundial, solo 2 periodos de tasas negativas. Por aquí 1982 y en 1999, a partir de la crisis del año 1998, que fue la famosa crisis del UPAC. Pero el resto del tiempo Colombia ha tenido una economía estable, y Colombia casi siempre se caracteriza por esto. Ustedes van a ver ahora, y ojalá así sea, que el impacto en el crecimiento económico de Colombia a partir del tema del COVID-19 no va a ser muy alto como en otras regiones, pero otras regiones van a crecer mucho más después y nosotros vamos a crecer poquito. Nuestras políticas son muy conservadoras, lo cual lleva a que nuestro país no caiga mucho, pero que tampoco arriesga mucho. Entonces no arriesgamos mucho y nuestras políticas se mantienen, o nuestro PIB o nuestras variables se mantienen un poco controladas. Otra de las variables que les quería mostrar aquí, son 4 que les quiero mostrar, es el PIB per cápita. Entonces recuerden que el PIB per cápita es como esa medida de riqueza o capacidad de compra. Yo aquí estoy comparando Chile, México, Colombia, Perú y Ecuador. Si ustedes se dan cuenta, aquí Colombia ha tenido un crecimiento en PIB per cápita más o menos, pues digamos que hay un crecimiento interesante, estable. Aquí para 2018 teníamos $7,700 mensuales. Ya estamos alrededor de los 8,000, lo cual significa que venimos creciendo. Pero aquí en esta herramienta ustedes pueden agregar otros países y comparar. Otro indicador que les quiero mostrar acá es el coeficiente de Gini. No los mencioné, pero hay una medición económica que es el coeficiente de Gini, que nos mide qué tan desigual es el país.
La desigualdad tiene que ver en quiénes concentran, qué parte de la población concentra la mayor cantidad de recursos. Aquí sí, Colombia y Brasil son de la región los países más desiguales. Si ustedes se dan cuenta, Colombia tiene aquí 50.4, mientras que Brasil tiene 53.9. Son los dos países más desiguales. Ecuador, México y Perú incluso tienen mejores indicadores. Y el último, la inflación. Entonces, así como nuestro PIB no crece mucho y no disminuye mucho, nuestra inflación tampoco es que crezca mucho. Ojo, hay un efecto derivado de la inflación que se llama la hiperinflación. De pronto ustedes los han escuchado a partir del caso Venezuela. Una hiperinflación son inflaciones por encima del 100%. Aquí les traje un ejemplo de Perú. Mira, aquí está, esta línea azul es Perú. Perú tuvo en el año de 1990 una inflación de 7.500%. ¿Usted se imagina que los precios en Colombia aumenten 7.500%? Es una cosa desastrosa. Si aquí en Colombia nos escandalizamos con una inflación del 4%, imagínense una inflación del 7.500%. Y eso que es un caso muy especial porque han existido otros casos particulares. Alemania ha tenido, por ejemplo, inflaciones supremamente altas. Vamos a ver si aquí me sale Alemania. Bueno, aquí no están los datos de Alemania, pero de esos periodos de inflación, pero porque su inflación fue más o menos para allá después de la primera y segunda, entre la primera y segunda guerra mundial. Pero han existido casos en el mundo donde hay inflaciones por encima del 1.000.000%. Se dice que Venezuela está en una inflación cercana al 1.000.000%. ¿Cuál es el efecto de la inflación? Pues que la gente empieza a desconfiar de su moneda, y al desconfiar de su moneda, el papel moneda ya no vale nada. Entonces ustedes se dan cuenta con el caso de Venezuela, y es que un billete de un bolívar, pues no vale nada. Entonces imagínense que me dan 10.000 pesos o un billete de 100.000 y ese billete de 100.000 no sirve para nada. De hecho hay documentales interesantes que muestran, por ejemplo, cómo Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que sufrió una gran inflación, la gente utilizaba los billetes para prender las estufas, para encender las estufas. ¿Por qué? Porque era un papel que no valía nada. Y aprovecho aquí para hacer un comentario. El dinero en la economía, podemos hablar que es como un error, como un fallo que surgió, que lo utilizamos hoy en día y es muy bueno, pero en general los modelos puros económicos se basan en el intercambio de bienes y servicios, lo que conocemos como trueque. Yo te doy un servicio a cambio de otro bien o servicio. Sin embargo, la humanidad se vio enfrentada a que si yo crío vacas o yo tengo vacas y voy y me hospedo en un hotel, pues pagar con vacas en un hotel pues sería como complicado. Y además el hotelero no me va a recibir vacas todo el tiempo porque obviamente eso no es un negocio. La humanidad después pasó a lo que se llamaban los metales preciosos, y surgió lo que se llamó el patrón oro, es decir, depositar el valor en oros. Entonces, una onza de oro, la medida equivalente, era nuestra unidad de cambio, y después pasamos a lo que se llama el papel moneda. Y el papel moneda simplemente es un papel, o sea, literalmente, pues el dinero es un papel, con unas condiciones y características especiales de seguridad y de impresión, pero en esencia es un papel en el cual nosotros confiamos. Y ojo, el sistema se basa en la confianza. Si todos los colombianos mañana empezaran a desconfiar del Banco de la República, quien es que imprime el papel moneda, pues el sistema va a colapsar y el dinero no va a valer absolutamente nada. Pero como todos confiamos en esta autoridad y sabemos que se van a respetar las condiciones, el papel moneda tiene validez. Pero bueno, volviendo al tema, si se dan cuenta, pues digamos que aquí están comparando México, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Si se dan cuenta, en este caso, les mostraba que Perú tiene unas inflaciones muy altas. Voy a quitarle Perú para que se den cuenta cómo está entonces ahora Colombia en este referente. Entonces, quito Perú. Y quitando Perú, después de lo que nos queda con mayor inflación es Brasil, que mira que en 1990 tuvo una inflación de 2.947%. Ustedes se imaginarán ese desastre cómo sería. Ojo, una de las respuestas a la inflación en un país o a la hiperinflación siempre es el cambio de moneda. Entonces muchos países lo que han hecho es cambiar su moneda por una nueva o dolarizarse. El caso de Ecuador, que con su inflación lo que hizo fue cambiar su moneda, que era el sucre en su momento, y cambió a dólar, se dolarizó. En el caso de Venezuela, lo que hizo Venezuela fue
cambiar por una nueva moneda que llamó el Bolívar Fuerte. El caso de Perú, el Nuevo Sol y así sucesivamente. Colombia, como no ha habido estos problemas, pues no tiene necesidad de hacer cambio de moneda. Voy a quitar a Brasil para que ya vayamos terminando. Y después de eso, quien queda con mayor inflación, en este caso es Chile, que tuvo una inflación en 1974 de casi el 500%. Va a seguir quitando Chile. Y nos queda ahora Colombia versus México. Y México, por ejemplo, su mayor inflación ha sido de 131%, que fue en 1987. Y Colombia, por su parte, si se dan cuenta, su mayor inflación fue acá en 1977, que fue de 34,09. Lo más crítico que hemos tenido. Colombia, repito, se ha caracterizado por tener unos indicadores relativamente controlados que le facilitan, en este caso, digamos, tener una política económica controlada, repito, sin grandes sobresaltos, pero tampoco, digamos, con grandes crecimientos. Se ha criticado mucho ese modelo, por supuesto, pero pues digamos que es el modelo económico que seguimos actualmente y que nos permite pues tener la economía que hoy en día tenemos. Entonces, pues con esto terminamos nuestra charla. Repito, sé que para algunos puede ser unos temas quizás densos, pero pues la idea era que ustedes pudieran tener como unos conceptos muy generales de lo que es la economía, entender algunos conceptos como PIB, inflación, y así que espero que lo que hemos trabajado les sea de utilidad. Quedo atento a sus preguntas. Si tienen alguna inquietud, la pueden formular a través del chat para responderlas en este momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en los próximos encuentros Cotelco. Cualquier inquietud, aquí está mi correo, apico@cotelco.org, lo que podamos apoyar desde el gremio con todo gusto y espero que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.